Bienvenidos a Brujas y Algo Más, este espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y de las que quizás no tanto. Una anemia de lirios otoñales se deshojaba en la amplitud marina y la vibrátil onda cantarina recitaba exquisitos madrigales. Y era que en un arpegio de cristales elogiaba tus gracias de infantina y tu perfil de emperatriz latina nimbado de fulgores ideales. Y de pronto se borraron los confines, un eco lejano de burselines rasgó los terciopelos de la bruma y soñando en tus manos irreales, en la arena, deshojó la espuma, una anemia de lirios otoñales. Y ella ejerció una gran influencia en la corte del Imperio Romano, aunque según los estudiosos de la historia, ella también elaboró complejas intrigas. Y es que a pesar de lo que dictaba la tradición y que en la sociedad romana las mujeres teníamos un lugar secundario, hubo algunas que no se resignaron a ese destino, por lo que intentaban por todos los medios destacar también, aunque no siempre era por sus virtudes precisamente, y una de ellas es nuestra protagonista. Y hoy, aquí, en nuestro canal, en nuestro espacio, Popea Sabina, la aristócrata romana conocida por ser la esposa de Nerón, el cruel y tiránico emperador. Y según se dice y se cuenta, Popea tenía una belleza extraordinaria, aunque también era una mujer carente de escrúpulos. Es más, cuando el historiador romano Cornelio Tácito se refería a ella en sus escritos, no lo hacía en términos muy elogiosos, y él decía así: no menos notable fue la desvergüenza que aquel año marcó el comienzo de grandes males para la República. Había en la ciudad una tal Popea Sabina, hija de Tito Olio, pero había tomado el nombre de su abuelo materno, Popeo Sabino. Esta mujer poseía todas las virtudes excepto un espíritu honesto, y Popea Sabina nació allá hacia el año 30 después de Cristo, en la ciudad de Pompeya, esa tristemente famosa por la erupción de su volcán, el monte Vesubio, que la sepultaría en el año 79 después de Cristo. Y la familia de Popea sufriría en varias ocasiones de la ira imperial. Su padre, Tito Olio, se vería implicado en la conspiración de Sejano contra el emperador Tiberio, por lo que acabaría suicidándose. Su madre, Popea Sabina la Mayor, era considerada también una mujer de gran belleza, tanta que incluso Tácito escribiría de ella como la mujer más hermosa de su época. Pero en el año 47 después de Cristo, Popea la Mayor también se quitaría la vida, ya que se había visto implicada en una trama, al parecer elaborada por Mesalina, quien era entonces la esposa del emperador Claudio, acusándola de haber cometido adulterio con el excónsul Décimo Valerio Asiático. Y de su madre, Popea Sabina, nuestra protagonista, heredaría esa extraordinaria belleza, la elegancia y también una gran pasión por el lujo. Pero, y por encima de todo eso, Popea se destacaba por su tremenda inteligencia. Cuando Popea tenía 14 años, se casaría por primera vez con un senador egipcio llamado Rufio Crispino. Y la pareja tuvo un hijo, pero pronto Popea se divorciaría de él. Y su destino, el de él, también sería bastante trágico. Él acabaría siendo destituido de su cargo de comandante por orden de Agripina, la madre del emperador Nerón, el cual lo mandó ejecutar, y Nerón también ordenó acabar con la vida de su hijo, quien murió ahogado mientras se encontraba pescando. Luego de divorciarse, Popea fue atraída por los encantos del patricio Marco Salvio Otón, quien también sería emperador de Roma. Aunque él bastante dado al libertinaje, los historiadores no se ponen de acuerdo si Popea conoció a Nerón antes que a su esposo o fue a raíz de su matrimonio cuando ella empezó a relacionarse con la corte imperial. Por desgracia para él, Marco amaba a Popea y no estaba dispuesto a aceptar ningún rival, ni siquiera al mismo emperador Nerón. Y la cosa llegaría a tal extremo que en cierta ocasión Otón se vio obligado a enfrentarse con los hombres que Nerón enviaría a su casa, intentando llevarse a Popea a la fuerza al palacio. Hasta que al final el propio emperador fue echado de la casa de Marco Otón, donde había acudido exigiendo, pero en vano, el tesoro confiado a su amigo. Tras esto, Marco Salvio Otón fue desterrado a Lusitania, y Nerón así disolvió el matrimonio.
Y a pesar de que a partir de ese momento Popea parecía tener el mundo a sus pies, la realidad es que en la corte imperial su posición todavía era precaria, por lo que para afianzarla ella tuvo que pensar muy bien sus próximos pasos. Y lo primero que ella hizo fue intentar separar a Nerón de la influencia de su madre, la muy poderosa Agripina, animándole así a que tomara las riendas él mismo del imperio. Lo siguiente sería convencerlo de que él abandonara a quien era su concubina desde hace años, una esclava llamada Claudia Actea, a la que Nerón realmente quería. Y el que sería el paso definitivo fue convencer al emperador de divorciarse de su esposa Octavia, hija del fallecido Claudio. Y Octavia fue condenada al destierro y enviada a la isla de Pandataria. Y días después fue asesinada, aunque intentaron que pareciera un suicidio. Y así, vencidos todos los obstáculos que se ponían entre ella y el poder, Popea se casaría con Nerón en el año 62. Y a partir de entonces, la nueva emperatriz de Roma impulsaría sus métodos de belleza, que ahora mismo podríamos pensar que eran un poco extravagantes, y entre ellos incluía baños con leche de burra, producto que según ella favorecía mucho la piel. Se dice y se cuenta que llegó a tales extremos que un día que no se sentía especialmente bella, exclamó: «Ojalá muera antes de hacerme vieja». Igual quizás fue una premonición. Y ella también pudo participar en algunos asuntos del gobierno, y se decía que ella se sentía fascinada por el judaísmo, una religión a la que intentaba favorecer cada vez que podía. Y eso hizo que sus opositores la acusaran de ser la primera interesada en culpar a los cristianos de provocar el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Y en las palabras del historiador Tácito, Nerón recibió con una alegría sobrehumana el nacimiento de la hija que le dio Popea, y la llamó Augusta después de dar a Popea el mismo título. Y para celebrar la llegada de la recién nacida se organizarían en Roma grandes festejos, se darían gracias a los dioses y se construiría el templo a la fecundidad. Pero la alegría no duraría mucho, se desvanecería cuando la niña moriría antes de cumplir los 4 meses. Y Nerón, lo mismo que había sido extremo en su alegría, también lo fue en su tristeza. 2 años después se celebrarían los Juegos Quinquenales o Neronia, festival que se llevaba a cabo concursos de música, oratoria, competencias de gimnasia y carreras de carro. Y sería durante esos juegos que la vida de Popea tendría su trágico fin. Al parecer, ella encontró la muerte a manos del propio Nerón en el transcurso de una discusión. Aunque algunos historiadores sugieren que en realidad Popea tuvo un aborto espontáneo y ello fue lo que le causaría la muerte. Esto se parece corroborar gracias a las extremas manifestaciones públicas de dolor del propio Nerón. Y los historiadores se han preguntado y siguen preguntándose sobre Popea Sabina. Y ellos se preguntan qué papel representó ella en realidad en los asesinatos de Agripina la Menor y de Octavia. Y también, sin poner en duda esa pasión que Popea sentía por el poder, ellos se preguntan por qué no ordenó la muerte de Claudia Actea, la concubina imperial, si realmente su intención era deshacerse de todas sus posibles rivales. Pero la figura de Popea sigue vigente a través del tiempo, causando fascinación y rechazo a partes iguales. La personalidad de Popea sigue siendo un enigma. Queda averiguar qué de verdad, qué de invención, qué de mentira en su historia, lo que continúa siendo un reto para los historiadores. Y espero que este episodio de una de las mujeres más poderosas de su época les haya gustado. Y no te olvides, dejarme un comentario si querés sugerir alguna protagonista. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y algo más.